Bueno, está con nosotros también porque la economía y la política tiene que ver con algunos ajustes que el gobierno hizo en materia de lo que se llamaban, ¿te acordás, no? Los intermediarios de la pobreza. Me permito contar esto a propósito, además, no solo de la visita de Leila Gianni aquí, quien trabajó en ese sector y ha denunciado muchos hechos de los llamados dirigentes que estuvieron ahí, sino que en la causa que involucra a Beliboni en los próximos días, seguramente tendremos el anticipo, habrá novedades. Recordad que Beliboni está procesado en una causa justamente por presunto administración incorrecta o fraudulenta de fondos que recibía del gobierno. Habrá novedades en esa causa judicial y vamos a tener seguramente el anticipo. Leila, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Había gastos innecesarios, incorrectos o llenos de corrupción en el área que vos denunciaste o trabajaste? Sí, hemos... desde Capital Humano, cuando estuve a cargo de la Subsecretaría Legal, he hecho más de 30 denuncias por hechos de corrupción. En esta causa, justamente la que mencionás, en la que Beliboni y 19 militantes del Hambre Más están procesados por fraude a la Administración Pública Nacional, extorsión y coacción, hemos aportado pruebas fundamentales para que tanto el fiscal Gerardo Policita como el juez Casanelo pudieran llegar a realizar la imputación correcta. Y hay que mencionar que el fiscal Policita también en esta misma causa había pedido la indagatoria de Emilio Pérsico. Todavía no lo han llamado indagatoria, pero esperamos que avance con celeridad, ¿no? Consultadas fuentes judiciales alrededor de esta y otras causas, no era la primera vez que a Beliboni se lo investigaba. Beliboni, recordemos, el líder del Partido Obrero. Sí, del Polo Obrero. Del Polo Obrero, perdón. Hubo una investigación contra él hace muchos años que no prosperó. Ahí donde vemos también que hay un sector de la justicia que investiga realmente y hay otro, viste, que si puede, tiempista le dicen, ¿no? Sí. Pero ahora me parece que las pruebas... dormir un poco los expedientes en los pasillos de Comodoro Pi, como siempre digo. Bueno. Pero también es clave, y acá hay que remarcar este punto, que a veces los fiscales y los jueces no podían investigar porque los funcionarios de turno que estaban en las áreas en las que se estaban siendo investigadas no les facilitaban la prueba. Por ejemplo, con el tema de los potenciar trabajo, cuando estaba toda la investigación de Marijuán respecto a aquellos que cobraban el plan potenciar, pero a su vez emigraban a Europa, África y demás. Cuando nosotros asumimos allá por diciembre del 23, habíamos visto que el fiscal le había mandado infinidad de oficios a Desarrollo Social, y Desarrollo Social, que estaba en ese momento Tolosa Paz como ministra, no respondía. Se pasaban la pelota o le mandaban respuestas incorrectas. Entonces está la decisión política y los funcionarios, como fue la ministra Petovelo y como lo es el presidente Javier Milei, de querer colaborar con la justicia y brindar todas las pruebas necesarias que merezcan. Ahora, el gobierno está desnudando hechos de corrupción o colaborando como auxiliar de la justicia, pero también hay un tema económico ahí, son miles de millones que se iban por otro lado, ¿no? Pero sin duda, y también por ejemplo, las pensiones por invalidez. El ministro Sturzenegger lo mostró, que incluso dejaban pruebas que todavía quedan ahí, que habían talonarios, ¿no?, de pensiones por invalidez que los repartían en eventos políticos. Entonces, y eso... Eso es mala administración, además, cuando uno mira, más allá de responsabilidades concretas. Hay una corrupción fenomenal, porque y además que se conoce hace un montón de tiempo, porque ya en el gobierno de Macri se denunció y se hizo poco. Se intentó hacer, las pero no lo pensiones por lograron. Invalidez, me acuerdo, en el gobierno de Cambiemos se denunció porque había crecido como si hubiéramos tenido una guerra el día anterior. Pasamos de 176.000 a 1.200.000. Entonces estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y además esas personas que terminan recibiendo esa pensión, pensá lo que significa, es horrible. Significa que vos te pasás a ser inválido. Claro. O sea, al darte la pensión, después no podés ir a tener un trabajo formal. Claro. Si te dan la pensión porque no podés trabajar. Entonces te condenan a vivir en la pobreza o estar ahí al lado de la... Nunca vas a poder salir adelante. Claro. Entonces todo eso hay que revisarlo y creo que falta muchísimo para hacer. Entiendo que es muy difícil, pero los números son muy grandes, porque yo creo que debe haber por lo menos 1 millón de casos, nada más que en las pensiones por invalidez. Ahora, evidentemente, agradeciéndote, Agustín, tu visita, porque nos diste una visión económica. Gracias por la invitación, un placer. Al contrario, al contrario. Leila, ahora, hay dirigentes
que han dejado sus dedos marcados por todos lados. ¿Estabas al tanto de que la causa de contra Beliboni avanzó mucho en los últimos? Sí, estaba en tema. Ok, porque sos creyente además, ¿no? ¿Entiendo? ¿O no, la parte creyente ahora es la Oficina Anticorrupción. Correcto. Quedó en cabeza de la Oficina Anticorrupción. Pero vos aportaste muchas pruebas. Aportamos la mayor cantidad de pruebas, claro. Y a raíz de eso me acuerdo que eran oficios que Policita nos mandaba para responder en 24 horas y era laburar 24/7 para esa causa. Claro. Pero realmente es gratificante ver cuando la justicia avanza. Ahora, hay otros dirigentes que son intocables, tal vez porque, bueno, con cierto conocimiento no dejaron sus dedos marcados y las pruebas en su contra son más difíciles de obtener. Pienso, por ejemplo, en Grabois. Sí, Juan Grabois, como siempre menciono, evidentemente ha sido muchísimo más prolijo que un Emilio Pérsico que dejó todos los dedos marcados en todos los expedientes. Claro. Ha sido más inteligente a la hora de delinquir, ¿no? Pero depende mucho de las ganas que tenga el Poder Judicial de investigarlo, porque si se ponen las pilas y hacen los nexos y la ruta del dinero, por qué organización entraba, los movimientos de cuenta y demás, pueden llegar a él. También Emilio Pérsico también es otro de los dirigentes que ha dejado muchos dedos marcados, pero las causas contra él que tramitan en otra fiscalía van a paso de tortuga. Fíjate que tal vez el Polo Obrero, que es más de izquierda, avanzó. Bueno, Emilio Pérsico está como bastante, la tortuga Manuelita va más rápida, para que te des una idea. Claro. Y siguen, porque uno ve que de repente los piqueteros desaparecieron del escenario. No se recortaron los planes sociales, sino por el contrario, ya no hay intermediarios. ¿Qué falta en esta depuración, digamos, de evitar más hechos de corrupción? Los movimientos sociales, a ver, hoy no tienen el mismo poder de convocatoria que tenían anteriormente porque evidentemente fueron desfinanciados y al no tener la caja que tenían no pueden convocar. Y además la gente se animó a denunciar aquellos abusos y aquellas amenazas con las que vivían diariamente. Pero en provincia de Buenos Aires, lamento informarles que todavía hay muchos dirigentes de diferentes organizaciones sociales que siguen obligando a marchar y siguen obligando a la gente a concurrir a diferentes actos políticos partidarios bajo la amenaza de que van a dejar de cobrar el ex plan Potenciar Trabajo. Generalmente gente, y esto pasó particularmente en La Matanza, muchos que no saben leer ni escribir y que viven con miedo porque dicen, me va a sacar lo único que tengo. Entonces, por eso es fundamental en el territorio hacer ese trabajo y dar a conocer a todos aquellos que son beneficiarios de volver al trabajo y del plan de acompañamiento social que no les van a sacar el plan y que no están obligados a ir a ninguna marcha más. Yo me acuerdo que desde el kirchnerismo decían, nos desfinancian a las agrupaciones sociales que somos las que contenemos el conurbano y demás, y los narcos van a ocupar ese lugar. ¿Lo recordás, no? Sí, lo mencionan siempre. Lo mencionan, ¿no? Cuando vos ves los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo analizás políticamente? La provincia de Buenos Aires, hoy muchos dicen es tierra de nadie. Yo más bien no digo que es tierra de nadie, sino que es tierra abandonada por Axel Kicillof, por Magario y por intendentes como lo es Fernando Espinosa. Evidentemente los dirigentes... abandonada a la inseguridad, al crimen organizado y al abandono con lo que viven los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires. Evidentemente los dirigentes de la provincia de Buenos Aires viven en una realidad paralela, en una burbuja, y no viven la realidad y el miedo que sienten los laburantes que viven en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, a Kicillof, a Magario Espinosa, no sé, le tendría que pasar que le roben el celular a punta de pistola, bueno, que le robaron a 2 ministros. Que le peguen 5 corchazos y que se queden desangrando en medio del asfalto para que alguien los asista. A ver, tienen que sentir el miedo en carne propia que sienten todos los bonaerenses para reaccionar, porque evidentemente no es un problema para ellos. No hay ninguna autoridad provincial ni municipal que salga y dé la cara y que diga, bueno, tenemos este problema, vamos a solucionarlo de esta manera. No dan la cara, están escondidos. Kicillof está de joda en la playa, tomando sol, inaugurando paradores y demás. Porque hay un video, ahora lo vamos a hacer la producción en cuanto lo tengamos. O sea, es como, tiene la provincia de Buenos Aires prendida a fuego.
Y apareció bailando en Mar del Plata. No me diga que hizo otra de Luis Miguel, ¿no? Con la música de Luis Miguel, ¿no? El operativo no sé Sol, cuando era, calienta el sol. Bueno. Recordemos ese videito después si lo tenemos. Necesitamos una sonrisa a esta altura porque la información es densa, ¿viste? Sí, porque se viralizó, como dice Leila. Mucha gente en las redes pidiéndole explicaciones a Kicillof y ponen el video de él bailando. Sí, inaugurando unos paradores. Inaugurando unos paradores. Hoy también le están dando mucha publicidad en una radio donde pasan rock nacional, que suelo escuchar porque me gusta el rock. Y tomando mate, publicidad, seguro, ¿no? Diciendo, podés ir a La Feliz, que tenés paradores que pone la provincia de Buenos Aires, donde tenés clases de zumba, clases de... Qué bien, bueno, la sí, clase de zumba está bien para, la clase de zumba divino, pero solucionar el problema de la inseguridad, porque en lo que va del año han crecido los homicidios en ocasión de robo de una manera impresionante. Y en Matanza, particularmente, está la orden del día. 25 policías de la ciudad que viven en territorio bonaerense tuvieron enfrentamientos con delincuentes. Y de esos 25, 12, en estos 23 días de lo que van del año 2025, y de esos 25, 12 efectivos de la policía de la ciudad sucedieron en Matanza. Entonces, no hay explicaciones, las autoridades municipales y provinciales no dan la cara, evidentemente no sienten el miedo, y por eso digo, tal vez le tenga que suceder algo en carne propia para que reaccionen de una buena vez. Leila, gracias por tu visita. Muchísimas gracias a vos.